La bienvenida a don José Ángel Hernández Ponce, secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, que nos va a dar su perspectiva de este proyecto de ley. Ya sabe usted cómo es la dinámica de los 20 minutos de tiempo. Después tendrán ellos los 10 minutos que tendrán tiempo y podrá responderle a todos ellos. Así que sin más dilación le damos la palabra a don José Ángel Hernández Ponce. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días a todos. Voy a realizar una perspectiva sobre la visión de este proyecto de ley de movilidad sostenible, en el cual, aparte de hacer consideraciones generales, me gustaría adelantarles que tengo la intención de poder avanzar algunas perspectivas de las necesidades de adaptación de este proyecto a la realidad de Canarias como región ultraperiférica, debido a las evidentes singularidades de nuestro territorio. En primer lugar, en cuanto a consideraciones generales, me gustaría destacar algunas ideas. Por una parte, el documento en su conjunto es un documento que tiene medidas aparentemente muy potentes y unas líneas de trabajo que permitirán un futuro desarrollo, pero en este momento, tal cual está conformado, aparenta ser más bien un documento de estrategia que realmente un proyecto consolidado de una futura ley de movilidad. Todas las medidas principales quedan comprometidas a futuros desarrollos reglamentarios y esto tiene algunas dificultades ya conocidas por el devenir del desarrollo normativo en España. El primero es que se vayan aprobando reglamentos parciales que a futuro puedan incluso contener contradicciones entre ellas y dificulten la aplicación de las previsiones contenidas en la Ley de Movilidad Sostenible. Y por otra parte, la muy previsible división en diferentes reglamentos pudiera provocar una dificultad importantísima para las administraciones públicas y para los operadores a la hora de poder diseñar cuáles las previsiones de aplicación de todo lo contenido en este proyecto de ley. Por otra parte, también me gustaría destacar que aunque se ha caído la parte de financiación desde la consulta pública a la fase de proyecto, no es menos cierto que el texto actual sigue conteniendo algunas previsiones importantes en materia de financiación. Sin una verdadera ficha financiera, sin un verdadero compromiso que respalde las medidas contenidas en este proyecto de ley, se quedaría simplemente en un documento programático, con lo cual me gustaría instar o impulsar el que todas las previsiones que contiene este proyecto de ley realmente se apliquen con un respaldo financiero, si no concreto, porque es posible que actualmente no sea posible, pero sí al menos marcando las líneas estratégicas básicas que deberían marcar el establecimiento de los presupuestos que den respaldo a lo aquí contenido. Para empezar, creo que hay una parte importante que queda fuera de este texto y es cuál es el coste actual de la oferta que tenemos de transporte público. En los últimos años, el presupuesto contenido para esta actividad en los presupuestos generales del Estado ha sido absolutamente cambiante, sin atender a ningún criterio objetivable que se pueda entender por parte de las operadoras y, por lo tanto, insisto, en una dificultad de previsión. Por lo tanto, el punto de partida sería establecer cuál es el marco de oferta de servicio público en España, establecer su coste y, a partir de ahí, realizar cuáles son las previsiones de las inversiones que va a requerir, las mejoras o los añadidos que contiene este proyecto de ley de movilidad sostenible. En cuanto a especificidades de Canarias, hay determinadas cuestiones que nos definen como región ultraperiférica, que además tienen unas connotaciones que pueden influenciar de una manera decisiva la aplicación en nuestro territorio de lo previsto en este proyecto de ley. Tenemos las evidentes características de lejanía y distancia. Estamos a 1.700 kilómetros de distancia y en cuanto a lejanía hay que recordar que entre los puntos más alejados del archipiélago, la Isla del Hierro y La Graciosa, hay la misma distancia que entre Madrid y Sevilla o Madrid y La Coruña. Tenemos unos sistemas eléctricos aislados, al ser islas, no hay interconexión alguna y además actualmente están basados en la producción eléctrica mediante el consumo de fuel oil, con lo cual la apuesta por la electrificación de los vehículos cuenta con una distorsión importante que habría que atacar de alguna manera, si no bien en este proyecto normativo, pero sí por parte del Gobierno para que realmente las previsiones de electrificación o de paso al hidrógeno puedan ser viables en esta comunidad autónoma. En otro orden de asuntos, destacar que tenemos igualmente en la misma línea 7 sistemas independientes de transporte público,
lo que conlleva a multiplicar y hacer un sobreesfuerzo en la dotación de flota, de trabajadores y de instalaciones. Basta citar que para atender a una población de en torno a 2.300.000 habitantes tenemos más de 1.500 vehículos de transporte público por carretera. Y por otra parte, la amortización de las inversiones en lo que se refiere a flota, pues son tremendamente complicadas, dado que, como demuestra el Observatorio de Costes del Transporte, tanto el del Gobierno de Canarias como el del Ministerio de Transportes, la realización de kilómetros es muy inferior en el caso de las islas y, por lo tanto, la necesidad de esfuerzo presupuestario se incrementa. En otro orden, quiero resaltar también que existe una ley, la Ley Canaria 13/2007, reguladora de la ordenación del transporte por carretera, que contempla un concepto que no aparece reflejado en ningún punto del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, como es el del transporte insular integrado. Este concepto, que se basa en la integración del transporte en contratos zonales a través de las islas, tiene perfectamente desarrollado un proceso de financiación, tiene incluso en algunas de las islas una estructura consorcial a través de autoridades únicas del transporte y, por lo tanto, pues entiendo que debería aparecer reconocido en el proyecto de ley para poder dar una verdadera estructuración y vertebración del transporte en un territorio que no tiene no solo conexión con el continente, sino que además son departamentos estancos entre las propias islas. Ya entrando más al desarrollo general de la ley, pues me gustaría hacer algunas pinceladas de orden técnico. La primera es sobre el artículo 1, el objeto y finalidad de la ley. Pues se habla de que este texto normativo va destinado a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales, pero aparece bastante difuminado la participación de consorcios de transporte e incluso en algún párrafo se habla de otras entidades gestoras del transporte, como por ejemplo en el artículo 17. Por lo tanto, la propuesta que traigo es que se concrete de una manera perfectamente pormenorizada a qué tipo de entidades, no solo administraciones públicas, sino elementos del sector público, va destinada este proyecto normativo. En cuanto a la terminología, creo que es un problema solventable porque tiene un aspecto técnico, pero que tiene una importancia importante para evitar futuros debates interpretativos. Se utilizan a veces conceptos de una manera vaga, en otros casos conceptos que no aparecen definidos en la propia ley y que pueden dar lugar a equívocos futuros. Basta resaltar algunos de ellos, por ejemplo, el concepto de contrato de servicio público frente al de concesión de servicio público. Se utiliza mucho el concepto de concesión y en algunos casos se habla de contrato de servicio público. Quizás sería conveniente atenernos a las definiciones que tiene el Reglamento Europeo 1370 del 2007, donde se habla de contrato del servicio público y engloba a los dos conceptos que aparecen en la normativa española, tanto el de concesión como el de contrato, con lo cual sería un concepto más amplio que engloba a todo y evitaríamos, como digo, esta aparente contradicción. Por otro lado, se habla muchísimo en el texto de administraciones públicas y quizás sería más correcto que nos refiriéramos a sector público, dado que, como acabo de comentar, hay organismos con competencias directas, tales como los consorcios o otras mancomunidades de gestión de servicios públicos que no son puramente administraciones públicas, pero sí gestionan servicios públicos. En cuanto a la liberalización del transporte que se propone en el texto, realmente el transporte en España podríamos decir que está liberalizado, porque en los procesos competitivos pueden concurrir cuantas empresas españolas, europeas de cualquier índole lo estimaran oportuno. Lo único que sí que existe es unos servicios que se prestan en régimen de exclusividad y entonces probablemente sería más correcto que debatiéramos sobre el carácter de exclusividad o no exclusividad, no tanto sobre el primer concepto. Y finalmente, como digo, solo por dar pinceladas sin ser exhaustivo, tenemos el concepto de infraestructuras, que es muy importante de cara a la canalización de los transportes públicos. Aquí sí que propongo que en el artículo 2 se haga una verdadera descripción de a qué infraestructura se refiere. Por una parte, en el artículo 52 manejan conceptos diferentes en el apartado primero y en el segundo. En uno se habla de la red de carreteras, mientras que en el segundo párrafo se habla de las infraestructuras del transporte, con lo cual no sabemos muy bien cuál es el concepto a que atenernos. En el artículo 33
se plantea un concepto más amplio donde habla de infraestructuras, edificios y otras instalaciones vinculadas a los servicios de transporte. Por lo tanto, si esto lo ponemos en comparación con lo que después finalmente plantean en el artículo 87, donde hablan de un concepto genérico de infraestructuras del transporte, pues realmente no sabemos si es que se pretende abarcar todo o es que se pretende dar connotaciones diferentes. Sobre todo lo digo porque las diferentes definiciones se utilizan en unos casos en transporte público urbano, en otros casos parece que se refiere al metropolitano y en alguna definición la cita solamente cuando habla de los consorcios. Y finalmente, creo que también sería interesante concretar lo que es el concepto de proyectos de interés general. La ley habla en algunos casos, de dar prioridad a proyectos de interés general, prioridad no solo en la financiación, sino en la ejecución o en la tramitación de los proyectos normativos que desarrollen reglamentariamente el proyecto de ley, pero ciertamente no se define en ningún sitio qué se considera proyecto de interés general y, por lo tanto, quizás habría que dar unas pinceladas para no tener luego un debate político donde todo el mundo quiera que su proyecto sea de interés general. Pasando a una parte muy importante, y yo diría que casi destacada de este proyecto de ley, son los instrumentos que diseña del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. En cuanto al documento de orientaciones para la movilidad sostenible que aparece en el artículo 6, tiene una intención buena, pero se queda en un documento de orientación y tal cual está escrito parece que tiene un carácter voluntario potestativo. Si realmente queremos que este proyecto de ley consiga cambiar el estado actual hacia una mejora de la movilidad, debería ser un documento de directrices o un documento de parámetros de obligado cumplimiento. En el artículo 10 trata el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible. Bueno, aquí vemos que hay una cierta restricción a la participación de los núcleos urbanos más importantes, porque habla que podrán tener participación los municipios de más de 1 millón de habitantes, en este caso sería solamente la participación de Madrid y Barcelona, y me consta que hay algunas propuestas de otras organizaciones empresariales donde se habla de reducir esta cifra a los 500.000 habitantes para dar entrada en ese foro de participación a las ciudades con mayor número de habitantes. Estamos hablando de Málaga, Zaragoza, Valencia y Sevilla. Aquí me gustaría hacer un apunte específico de nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, evidentemente, las Islas Canarias tienen una población dispersa en el que la mayor parte de las islas tiene poblaciones absolutamente anecdóticas. Basta citar que la isla del Hierro tiene en torno a 7.000 habitantes de derecho, pero realmente en la isla hay poco más de 4.000 personas viviendo, con lo cual tendríamos complicado poder acceder a esto y, por lo tanto, la única región ultraperiférica de España podía quedar fuera. Pero sí es verdad que hay un concepto legalmente reconocido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, que es la doble capitalidad, y la capitalidad de nuestra comunidad autónoma está asentada en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta doble capitalidad, sí que se superan de largo los parámetros que aquí se plantean para poder tener participación en este foro administrativo de movilidad sostenible, y quiero plantear que se ha admitido esta previsión del Estatuto de Canarias en este proyecto de ley de movilidad. Siguiendo con los instrumentos, me gustaría destacar también el espacio integrado de datos de movilidad. Está muy bien desarrollado, pero quizás sería interesante aportar un añadido, y es la necesidad de incorporar la función de recopilar los datos del cumplimiento de los compromisos de las administraciones públicas en materia de contratación pública. Esto es una obligación que dimana de la normativa europea, no aparece recogido en el proyecto normativo y, por lo tanto, se podría aprovechar para dar cumplimiento al Real Decreto Ley 24/2021, incorporando, como digo, una propuesta en este artículo 14. En cuanto a la movilidad inclusiva, hago un apunte ciertamente más de orden social, más que técnico, y es que en el artículo 31 se trata de fomentar la movilidad inclusiva del transporte público y se hace en todos los parámetros que plantea de una manera imperativa. Dice que las administraciones públicas adoptarán políticas de movilidad, priorizarán las inversiones en movilidad inclusiva, adoptarán medidas para facilitar la movilidad de las personas de movilidad reducida y fomentarán campañas de información. Pero, curiosamente, en la parte de tarifas dice que las administraciones podrán tener en cuenta a las personas con discapacidad o a sus acompañantes de cara a la política tarifaria. Si realmente queremos tener un proyecto que apueste firmemente por la inclusión, deberíamos tener en cuenta estos colectivos a la hora de convertir en imperativo también su
conceptuación a la hora de establecimiento de tarifas. En relación a las obligaciones de servicio público, que aparecen en el artículo 45, la aportación que quiero realizar es más bien de orden estructural. Está bien la definición que se hace, pero hay que recordar que tanto en la LOT, en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de España, como en el Reglamento 1370 europeo, aparecen ya definidas lo que son las obligaciones de servicio público. Las aportaciones novedosas que aquí se plantean quizás sería, por un orden de estructura normativa, trasladarlas a la disposición final cuarta. Este proyecto de Ley de Movilidad Sostenible contiene unas previsiones de modificación de la LOT y probablemente sería más adecuado, como digo, para evitar la dispersión normativa, incorporar estos conceptos en dicha disposición final cuarta. Respecto al título cuarto de contribución del Estado a la financiación de la movilidad sostenible, bueno, pues me gustaría destacar que, a mi juicio, queda bastante pobre las medidas que tiendan a la incorporación de las comunidades autónomas como elementos de aportación de financiación. Se habla mucho de la financiación del Estado, luego se habla de los compromisos que tienen que tener las entidades locales, pero parece que las comunidades autónomas quedan un poco en tierra de nadie y a la hora de repartir los costes sería interesante reforzar su implicación en esta financiación. En este caso, también vuelvo a insistir en la necesidad de incorporar en este título el papel de los consorcios y entidades supramunicipales, que evidentemente tendrán mucho que decir y mucho que aportar a efectos de financiación. En el artículo 57, que habla de la creación de un fondo estatal de contribución a la movilidad sostenible, creo que las ideas principales que habría que aclarar o concretar son, en primer lugar, cuáles son las vías de las que se va a dotar económicamente este fondo, que no aparecen ni siquiera apuntadas, no digo reguladas, pero ni siquiera citadas, y por lo tanto no sabemos de dónde va a venir los fondos necesarios para la creación de este instrumento. Y por otra parte, hay dos elementos que van a ser básicos. Por una parte, establecer las normas por las cuales se va a fijar la cuantía inicial de este fondo de contribución. Si no sabemos realmente de qué punto partimos, difícilmente se va a poder avanzar. Y en este caso habría que tener en cuenta cuál ha sido la evolución financiera de los servicios públicos colectivos, sobre todo en los 2 últimos 2 años, cuando se han venido implementando políticas, primero, de rebajas al 50% en muchos de los casos y últimamente incluso políticas de transporte gratuito. Esto ha llevado a que, a pesar de las aportaciones del Estado, de cubrir la parte que tienen que aportar los usuarios, la parte del déficit de esa parte de los usuarios no la está cubriendo nadie. Por lo tanto, el porcentaje de cobertura que están recibiendo las operadoras ha ido bajando en el tiempo y está convirtiendo en mayor deficitario este tipo de servicios. Y por otra parte, sería muy interesante que quedara fijada cuáles son las reglas de juego para los incrementos anuales de este Fondo Estatal de Contribución. En cuanto al artículo 60, que habla del procedimiento para la determinación de la cuantía de las subvenciones, pues me gustaría destacar algunas ideas. En el primer párrafo, que habla de las subvenciones destinadas a los costes operativos, es muy importante establecer 2 criterios. Primero, que las liquidaciones tienen que ser con carácter anual, pero sobre todo que tienen que ser con un abono previo a regularizar al final del ejercicio, porque en caso contrario hay 2 consecuencias. La primera, que las operadoras y las administraciones públicas, pero sobre todo las operadoras, carecen de liquidez para poder prestar el servicio y, sobre todo, en el caso de las operadoras dependientes de administraciones públicas, tendrían una misión casi imposible a la hora de conformar sus presupuestos de empresa y podrían incurrir incluso en las previsiones de causa de disolución por diferencias entre los presupuestos de los ejecutados que contempla la ley para estas empresas. En cuanto al factor de equidad, pues bueno, el factor de equidad propongo que se implemente una modificación en la cual el ratio propuesto vaya desde un mínimo del 1.0 hasta un punto superior del 1.2. ¿Por qué? Porque realmente parece que el texto pretende penalizar a aquellas administraciones que aporten más presupuesto con fondos propios y realmente lo que hay que tratar de corregir es a las administraciones que son pues más escasas en estas aportaciones, no aquella que hace una aportación superior y que por lo tanto está apostando más por la movilidad sostenible.
En cuanto a la digitalización y datos abiertos, bueno, pues volvemos una vez más. En el artículo 86-87 se habla de que las operadoras, los consorcios, incluso algunas administraciones, tendrán que establecer unos sistemas de aportación de datos estadísticos de lo que supone la implementación de las medidas contenidas en este proyecto de Real Decreto, pero en ningún sitio se nombra el compromiso o la obligación de la Administración Pública de compensar el sobrecoste que contengan estas nuevas medidas. Mención especial me gustaría realizar al transporte de mercancías por carretera. Tiene pues un reflejo muy pequeñito en el proyecto que tenemos, casi anecdótico. El Gobierno lo ha justificado diciendo que ya ha sacado medidas específicas para el sector, y es verdad que las ha sacado, medidas muy potentes, pero no por ello se debe perder la oportunidad de este texto de ley para darle un respaldo. En el artículo 95, que habla del transporte de mercancías, dice que se le va a declarar como servicio indispensable. Salvo error por mi parte, servicio indispensable no es ningún concepto jurídico que conlleve ninguna consecuencia. Es un poco una palmadita en la espalda. Realmente deberíamos optar a algo más ambicioso, con otros conceptos como pudiera ser el de servicio público esencial o el de servicio estratégico. Hay normas que así lo contemplan, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, la Ley 8/2011 por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas, y sobre todo quiero resaltar que durante la pandemia el Real Decreto 463, que fue la base nuclear de la normativa reguladora del COVID-19, el artículo 18 dice que los operadores críticos de los servicios públicos esenciales, entre los que se recoge el transporte de mercancía y la logística, deberán ser protegidos para garantizar la movilidad en casos de emergencia. Creo que este es el momento oportuno para poder apostar por el transporte de mercancía. En cuanto a los nodos logísticos de importancia estratégica, del artículo 96, creo que es imprescindible que en el caso de las regiones ultraperiféricas tenemos dos puertos, el puerto de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria y el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que forman parte de la red transeuropea de transporte. Son los dos únicos puertos que están en esta región ultraperiférica y por lo tanto deberían estar incorporados de base en esta catalogación de nodos estratégicos de importancia estratégica, dado que me preocupa muchísimo la previsión de la letra E de este artículo, que dice que se tendrán en cuenta a la hora de la declaración como nodos de importancia estratégica aquellos que cumplan con umbrales y criterios de rentabilidad, con lo cual realmente en regiones desfavorecidas puede ser una puerta abierta para no ser tenidos en cuenta en esta medida. Tiene ya que ir acabando, que se ha pasado el tiempo. Muy bien, perfecto. Bueno, y para ir terminando me gustaría solamente hacer un último apunte, y es el relacionado con la Comisión Nacional del Transporte por Carretera, que se propone su integración en el Consejo Superior de Movilidad Sostenible. Realmente la Comisión Nacional del Transporte por Carretera, que actualmente tiene la facultad de tener expertos independientes que asesoren al Gobierno a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera, con la propuesta actual quedaría subsumido en un órgano presidido por el propio Ministerio y perdería su independencia, con lo cual planteo el que se mantenga con su carácter de independencia actual. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a los grupos parlamentarios. Vamos a comenzar por el grupo parlamentario mixto. Doña María Fernández Pérez, tiene usted ahora la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, lo primero, agradecer a todos los ponentes que han pasado por aquí en el día de ayer y hoy, y sobre todo en especial a José Ángel, que aparte de ser secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte, pues ya es compañero de mil batallas, porque nos hemos reunido en múltiples ocasiones para tratar y compartir esa visión que tenemos de que cualquier normativa de transporte estatal tiene que ser dimensionada y adaptada a la realidad canaria, porque como bien explicaba el compareciente, pues vivimos en unas islas fragmentadas a 1.700 kilómetros de la península, y eso tiene impacto todo, es decir, no solo en cómo se mueve la ciudadanía, sino en cómo nos llegan las mercancías, ¿no? Entonces, compartimos esa visión y suelo acudir a su consejo cuando tenemos que enfrentarnos a determinadas normativas como estas, ¿no? Sí que es verdad que me preocupa bastante de este texto, pues el tema de los domos, ¿no? Esos documentos orientativos de movilidad para la movilidad sostenible. ¿Por qué me preocupa? Porque a pesar de respetarse la competencia de las comunidades autónomas, se deja demasiada vinculación a estas directrices, ¿no? Entonces,
nos deja como muy vigilantes a ver qué directrices se marcan en estos documentos que pueden condicionar o encorsetar la capacidad normativa o regulativa de las comunidades autónomas. Y, por supuesto, también, no sé si opina que si estos documentos, aparte de orientativos, pues deben de tener alguna, no sé, algo un poquito más bajo tierra, es decir, más bajarlo a tierra, en lugar de ser simplemente orientativos y dar algunos criterios un poquito más que sometan o que de alguna forma guíen esta orientación a una movilidad más sostenible y que no sean simples recomendaciones. También nos preocupa el tema de la financiación, es decir, lo ponía el compareciente sobre la mesa, que las Islas Canarias tienen lo que es el sistema de transporte integrado, la financiación del sistema insular integrado, y como no aparece recogido en ningún momento del texto de esta ley, nos preocupa o bien que se mezclen estas dos financiaciones, es decir, que el incorporar una nueva financiación que nos parece fabulosa, pues de alguna manera se mezcle con la que ya tenemos, que es necesaria y en la que se apoya nuestro sistema de transporte, o bien que se sustituya, es decir, nos preocupa este silencio sobre este sistema de financiación que ya tienen en las Islas Canarias a la hora de compenetrarse con esta nueva regulación y esta nueva financiación con la que estamos totalmente de acuerdo. Bueno, nada, simplemente me gustaría preguntarle algunas cuestiones, como por el hecho de, yo sé que él, como representante del sector empresarial, muchas de estas normativas nuevas implementan determinadas exigencias que empresas que tienen actualmente concesiones pues no se les actualizan, no se les adaptan y terminan dando un servicio casi en una situación de debilidad, ¿no? Es decir, no se están contemplando todas estas nuevas actualizaciones y yo creo que estas concesiones antiguas deberían de ser adaptadas a estas nuevas normativas. Y ya para terminar, preguntarle al compareciente si cree realmente que esa singularidad o esa región ultraperiférica está suficientemente contemplada en el texto normativo de manera transversal o si entiende que debería de ser recogida específicamente para proteger esta singularidad que nos afecta, como bien dije, desde el transporte hasta la movilidad urbana, hasta las mercancías, hasta nuestros puertos, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias por el grupo parlamentario de Euskal Herria Bildu. Señor don Iñaki Ruiz de Pinedo, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Simplemente para agradecer al compareciente, además lo detallado del relato de las especificidades y de los problemas que surgen en determinadas especificidades. Lo único, si podría, cara al problema de las concesiones de líneas en estos momentos existentes y al periodo transitorio. Y cuando comenta usted el problema de la exclusividad, no exclusividad, si podría detallar en ese momento concreto qué propondría en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor don Ignacio López Bas. Sí, gracias, señor presidente, y agradecer al señor Hernández incluso la sistemática de la exposición que nos ha hecho, porque nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de analizar las diferentes propuestas de enmiendas por el articulado que nos hacen. Se lo agradezco, además, de manera muy especial. Desde luego, en MIGU somos conscientes absolutamente de la situación específica y muy especial que supone la insularidad de Canarias y bueno, en respuesta a la pregunta que hacía la compañera de Coalición Canaria, yo creo que no está recogida suficientemente esa especialidad y debería hacerse más patente, independientemente, por supuesto, de lo que tenga usted a bien responderle. Pero creo que es un hecho objetivo que debería recogerse de mejor manera. En cualquier caso, yo sí quería preguntarle, porque ha hecho usted referencia a la presencia de los municipios en el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible y además con una curiosa combinación de las poblaciones de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria para poder sumar, en su caso. Me ha recordado al episodio de ayer del señor Bell, cuando quería sumar su tiempo al mío para poder hacer su intervención más larga. En cualquier caso, yo le preguntaría, porque además este tema se planteó ayer en las comparecencias de ayer, si cree usted que esa posibilidad de que los municipios, porque evidentemente ya no tanto por el número de habitantes que tienen los municipios, sino por la propia situación concreta, las circunstancias de cada municipio,
posiblemente establecer un límite en un número de habitantes pues sería injusto, pues porque además de municipios hablamos también de áreas metropolitanas, de mancomunidades de municipios, y eso cambia un poco las reglas. Si cree que sería posible instrumentalizar esa presencia de los municipios, por ejemplo, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEMP, puesto que ellos sí podrían, o esa institución sí tiene algún mecanismo para recoger todas las peculiaridades de los diferentes municipios y luego trasladarla a ese Foro Administrativo de Movilidad Sostenible, si considera que podría ser una alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias por el grupo parlamentario Vox, señor don Onofre Martín. Miralles Martín. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle, en primer lugar, agradecerle al compareciente el hecho de haberse prestado a venir a ilustrarnos y felicitarle por lo brillante de su ilustración, puesto que ha ido a cuestiones conceptuales que entendemos desde mi grupo parlamentario que son muy interesantes, y también ha ido a la base del problema, en nuestra opinión, que es que se regulan muchos deberes, pero las obligaciones que se contraen donde están, y sobre todo en la base de lo económico, que entendemos que no está suficientemente clarificado en el texto legal, y ahí ese será uno de nuestros puntos de batalla para que quede suficientemente reglado. Así que mi felicitación y la aportación por parte de nuestro grupo de que ahí estará nuestra parte de nuestro debate. Hay otros puntos, indudablemente por el carácter ideológico que tiene la norma, pero sobre todo la cuestión económica entendemos que queda bastante coja, si se me permite la expresión, y ahí andaremos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Ana María Zurita, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Hernández Ponce. La verdad es que por su brillante exposición, lo reitero, es conocedor de la ley y conocedor también de las particularidades para Canarias. Y además compartimos, o sea, a nuestro juicio, esta ley es una ley que es más bien ideológica. O sea, que es un catálogo de intenciones, pero que no da respuesta concreta a muchas de las cosas que aquí se han planteado. Y en cuanto al transporte de viajeros por carretera, se pasa absolutamente de puntillas por cuestiones que son fundamentales para Canarias, porque deben contemplarse nuestras excepciones, tanto en la concepción de la financiación, que no debe ser urbana ni metropolitana, sino que debe atender a la unidad insular en aras de una mayor competitividad y que debe afectar también a las tarifas del usuario final. Y nosotros pensamos que frente al transporte lineal, que se demanda ahora mucho, y sobre todo aquí en Península, los guaguas tienen que tejer esa tela de araña que llegue a todo el mundo, a todos los niveles, el transporte puerta a puerta, eficiente, cómodo y barato. Y esta ley debería contemplar eso como solución, sobre todo, a la pobreza de la movilidad, que se consigue con la atención correcta a la demanda ciudadana, pero también a las empresas del transporte. Y aquí todos los que han hablado se quejan de que se quedan fuera de cobertura muchos municipios que no cumplen los requisitos, y también la España rural. Pero yo y nosotros nos quejamos de que la ley no atiende a las diversidades de Canarias, o sea, no atiende a las diversidades de nuestra tierra y no contiene ninguna medida específica para los territorios insulares. O sea, no hay medidas para Canarias, ninguna. Y lo pongo siempre de ejemplo, o sea, Canarias tiene el transporte de viajeros por carretera subvencionado junto con otras 3 ciudades de la península, pero que además lo gestionan las empresas públicas de los cabildos, y está asumido que casi no funcionaría sin esa aportación estatal, con lo cual tiene que diversificarse, mejorarse y atender a nuestras necesidades. Y nuestras particularidades son, usted lo ha dicho, un combustible más caro, tenemos que tener condiciones diferentes para la renovación de la flota, dependencia de combustibles fósiles, porque nuestra electrificación es así de particular, y luego tenemos los problemas específicos del transporte de mercancías por carretera, que tampoco se atiende, que lo hemos hablado muchas veces, como el déficit de nuevos profesionales que también hay aquí, o el uso particular que tenemos que tener del tacógrafo y que no se contempla en ningún sitio. Y la ley no hace referencia a esta situación, y creo
que donde deberían hacer sobre todo para resolverlo es en el tema de la financiación. Una regulación del sistema de financiación altamente demandada porque se está siempre al albur de los presupuestos generales del Estado y no es un tema estructural. Debería serlo ahora en esta ley. Y esto es lo que más nos puede afectar porque se regula además en esta ley la financiación de costes operativos, proyectos de inversión destinados a la mejora de la sostenibilidad o el sostenimiento de servicios de transporte deficitarios. Pero de todo lo nuestro se habla poco y es importante para nosotros porque además lo tenemos recogido en nuestro régimen económico y fiscal. Y entrar en esa generalidad sin excepciones sería terrible para Canarias, porque todo el transporte regular se nutre de la subvención que ahora existe. Señor Hernández Ponce, estamos absolutamente de acuerdo en todo lo que ha dicho y lo asumimos, pero me gustaría hacerle una pequeña pregunta de algo que no ha mencionado y sería la posibilidad pues de matizar las determinaciones de esas medidas de transporte en nuestro régimen económico y fiscal y también atender a esos nuevos principios de movilidad que ahora se está tanto demandando con la zona de bajas emisiones y que indican una inversión complementaria a nuestros municipios, como La Laguna, por ejemplo, que no está recogido en esta ley ni en las determinaciones específicas de nuestro régimen económico y fiscal. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Cristina López. Tiene usted ahora uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Y muchísimas gracias, señor Hernández Ponce. La verdad que me sumo al agradecimiento del resto de los compañeros de la comisión, porque efectivamente nos ha ido detallando uno a uno casi, muchísimos artículos y las peculiaridades y las cosas a modificar en cada uno de los artículos, y creo que ha sido muy buena la intervención. Por lo tanto, he tomado nota de varias cosas que me parecen muy interesantes y que trabajaremos, porque efectivamente conocemos que las circunstancias de las islas son diferentes a las circunstancias que tenemos en el territorio, pero también son diferentes las circunstancias en otros entornos. Por lo tanto, desde mi grupo, desde luego, queremos trabajar para recoger esas sensibilidades, las sensibilidades de las islas, pero también que se vea en una visión amplia representado todo el territorio. Porque lo que no podemos generar, desde luego, con esta ley son agravios, diferencias entre territorios y, como he dicho, trabajaremos independientemente de donde resida las personas en favor de verse representados en esta ley. Me he quedado con varios puntos y seguramente que en unos días nos pongamos en contacto con usted para comentar y comentar algunas cositas que me han parecido muy interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ahora para cerrar y que pueda responder usted a las cuestiones que le han ido planteando. Bueno, de acuerdo. Tiene usted ahora la palabra. Voy a tratar de responder a todas en conjunto. En primer lugar, en cuanto a la capacidad reguladora de las comunidades autónomas que me preguntaban María Fernández de Coalición Canaria, evidentemente, como decía, hay un déficit de regulación en este texto sobre el papel que juegan las comunidades autónomas desde el punto de vista, yo decía, financiero, pero evidentemente también desde el punto de vista de la normativa, con lo cual es un aspecto que habría que aclarar bastante para dejar perfectamente perfilado cuáles son las fronteras del límite competencial entre las diferentes instituciones. En cuanto a reforzar las directrices, pues bueno, ya lo dije en mi comparecencia, se habla de una ordenación, de unas orientaciones, y realmente debería adoptarse el criterio de directriz. Hay un aspecto que para mí es básico y fundamental, y quiero poner un poco en combinación lo que me planteaba María Fernández de Coalición Canaria, Ana Zurita del Partido Popular y en la última intervención. Canarias tiene un régimen económico fiscal que está establecido por ley, que realmente no es que sea un aspecto que se pueda ahora compensar con la implementación de las nuevas medidas necesarias para asumir los costes derivados de la aplicación de esta ley. El régimen económico y fiscal es el que tiene Canarias y es el que cubre las necesidades básicas. Esto realmente ahora es un añadido que va a caer en Canarias y en el resto del Estado, y que por lo tanto habrá que tener muchísimo cuidado de no tratar de caminar por la senda de ver compensado la financiación actual con la que pueda venir de cara a un futuro. En cuanto a la adaptación de las concesiones de Canarias, bueno, ahí
como decía, un concepto básico en la normativa de transporte terrestre de Canarias, que es el transporte insular integrado. Esto no existe en ningún territorio, por lo tanto, no es que sea una particularidad que queramos vender ahora, es que es el único territorio que tiene estas características, junto con Baleares, aunque Baleares no lo tiene regulado igual que la normativa Canarias. Por lo tanto, este transporte insular integrado, además, trae un concepto añadido que es el de el servicio zonal. Realmente las Islas Canarias no son servicios de líneas individuales, sino que son zonas insulares y, por lo tanto, hay que tener en cuenta esta financiación porque, como decía, se constituye en un servicio de muchos núcleos urbanos dispersos dentro de la entidad insular. En cuanto a las preguntas que me hacían sobre el concepto de exclusividad, vamos a ver, la ley parece que trata de abrir la puerta a una liberalización como si fuera algo novedoso, como si fuera algo comparativo, no sé si con otros territorios. A mi juicio, el transporte en España, insisto, ya está liberalizado. Se salen concursos públicos, procesos competitivos y, como digo, pues se pueden presentar las empresas que quieran. Lo que sí es cierto es que se habla de muchas clases de servicios. En algunos lados se nombran a las concesiones, pero luego se habla de servicios a la demanda, de servicios específicos de atención no solo a entornos territoriales, sino a necesidades especiales de colectivos poblacionales. Y en estos casos se habla de liberalizar los servicios para que puedan tener cabida. Insisto que en todo caso lo que habrá que debatir es si los servicios estos se prestan con régimen de exclusividad o no, y sobre todo un elemento muy importante, a mi juicio, dado que la línea de financiación principal va orientada a los prestatarios de los servicios públicos de transporte, parece bastante razonable y prudente que todas estas nuevas modalidades, como digo, de servicio a la demanda o similares, queden vinculados o queden insertados en el régimen de servicio público para dotarles del verdadero, no solo respaldo financiero, sino respaldo logístico y de gestión. En la aportación del grupo Vox, que hacía una apuesta firme por el aspecto económico, me gustaría aprovechar sus palabras para indicar que, según nuestros cálculos, con la implementación de esta ley, añadido a las últimas políticas de gratuidad del transporte, actualmente habría que multiplicar por 3 las aportaciones al sistema de transporte público en España, porque ya no está siendo suficiente. Este 300% que actualmente no está siendo cubierto por las entidades principalmente locales, y en el caso de Canarias por los cabildos insulares, y por lo tanto entiendo que debe ser motivo de un recálculo de una manera inmediata. Y en cuanto a que no hay medidas específicas para Canarias, bueno, creo que es algo que estoy perfectamente de acuerdo con lo que presentaba Ana Zurita del Partido Popular. Hay elementos de punto estructural. El Ministerio de Transporte a veces coge mucha velocidad para implantar medidas como el tacógrafo, que la normativa europea exceptúa para territorios insulares de menos de 2.300 kilómetros cuadrados, pero luego en un proyecto del calado de la Ley de Movilidad Sostenible no aparece ninguna referencia, insisto, a la única región ultraperiférica que tiene España y que, por lo tanto, entiendo que esa característica debe quedar recogida ya no solo como un hecho diferencial de índole político o filosofal, sino realmente para poder atender las características de aplicación de lo que aquí se recoge en esta ley, que es bueno, pero que para poder aplicarse en el territorio canario necesita de tener reconocidas las líneas de actuación. Y bueno, creo que con esto, salvo que haya un error por mi parte, he respondido a todas las preguntas. Pues muchísimas gracias por su comparecencia, agradeciéndole, como han dicho, bueno, pues el minucioso análisis que ha hecho del articulado de la ley. Todos los grupos toman nota de ello y esperándole para una próxima ocasión poder tenerle aquí. Muchísimas gracias y damos paso al siguiente compareciente. Así que no sé si está aquí todavía. Sí. Está aquí todavía. Está aquí ya. Pues Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Venga, hasta ahora.